Es la primera vez que participo de estas jornadas y la verdad me alegra ver la concurrencia que hay y por lo que he visto cuando llegué nos encontramos con profesionales de distintas áreas, es decir, hay agrimensores, hay también martilleros, corredores inmobiliarios, hay abogados y hay escribanos. Por lo tanto, esto implica que evidentemente nuestras profesiones se relacionan y eso hace que hoy estemos todos aquí. Quiero en primera medida agradecer a la invitación, yo fui convocada por el Colegio de Escribanos, así que desde ya al presidente muchísimas gracias. También al Colegio de Agrimensores que me contactaron por toda la cuestión de organización y desde ya a la facultad, de la cual también soy egresada y además hoy soy docente. Cuando me convocan y me cuentan en qué consisten estas jornadas y vemos el tema a desarrollar, yo pensé en el derecho de superficie por dos motivos. Pienso que estas jornadas tienen que servir en una primera medida para capacitarnos, ¿no? Para que nos vayamos de acá con algún concepto nuevo o con alguna idea que desconocíamos. Y por otro lado, todos los que estamos aquí presentes somos operadores jurídicos, es decir, todos trabajamos, todos ejercemos la profesión. Y yo considero que el derecho de superficie puede dar una solución a muchas situaciones que se plantean en la práctica. Muchas veces los clientes vienen con determinadas inquietudes o consultas y lógicamente que va a depender de nosotros darle una respuesta y depende del conocimiento que tenemos. Este derecho de superficie es un derecho relativamente nuevo, es un derecho de poca aplicación hoy en día, lo que no quiere decir se están constituyendo superficies, pero no es como otros derechos reales que son habituales. Y sin embargo, vamos a ver en el desarrollo del tema que es un instituto jurídico que sirve para grandes emprendimientos inmobiliarios, pero también para otros mucho más acotados donde hay inclusive una liberalidad del constituyente, ¿sí? Entonces, bueno, eso me llevó a elegir el tema. Y desde ya también a los agrimensores, acá hay toda una cuestión con el emplazamiento del derecho de superficie, lo que va a llevar a la confección de distintos planos. Y amerita que todos sepamos de qué trata este derecho. Preparé un PowerPoint que luego probablemente se los envían. Ese esquemático es para seguir la charla nada más. Empiezo con un concepto porque y me imagino que habrá quienes desconocen lo que es la superficie. Estamos hablando de un derecho real regulado en el Código Civil y Comercial. Es un derecho real sobre cosa ajena que se constituye sobre inmuebles y en el cual el superficiario va a tener la disposición jurídica material, el uso y goce de dos planos tiene la superficie, del derecho a plantar, a forestar o a construir en el inmueble ajeno o de la propiedad superficiaria. Este derecho no es un derecho nuevo, es un derecho que ya estaba reconocido en el derecho romano, no como superficie, pero sí como una ventaja que se otorgaba al locatario que construía, es decir, es una figura que tiene antecedentes históricos. Es una figura que Vélez Sarsfield, cuando dicta el Código Civil, la conoce y específicamente la prohíbe. Y es un derecho que tuvimos vigente a partir del año 2001, cuando se dicta la ley de superficie forestal. Una ley que se dicta en diciembre del 2001, imaginen ustedes la situación económica del país, y fue una ley que se dictó a espaldas de lo que fue la doctrina civilista, fue una ley muy cuestionada. Esta ley se deroga en el año 2015 cuando entra en vigencia el 1 de agosto el Código Civil y Comercial. Bien, por lo tanto hoy lo que tenemos es un derecho de superficie. ¿Por qué Vélez prohíbe la superficie? Porque en la superficie tenemos un cambio de paradigma. ¿Por qué hay un cambio de paradigma? Un cambio de concepción. Porque hay una suspensión de los efectos de lo que es el principio de accesión. Todos sabemos que lo plantado, lo edificado, lo construido es del dueño del terreno. No sé si les pasará en la cotidianeidad, pero muchas veces las personas compran un terreno, al tiempo edifican y vienen con la escritura y se escriban construí. ¿Tengo que hacer una escritura nueva? ¿Hay que modificar algo? Y uno le dice no, pero justamente ¿por qué no? Porque esto es un efecto del principio de accesión. Todo lo construido, plantado, adherido al suelo, ¿de quién es? Del dueño del terreno. La superficie viene a quebrar este principio. En la superficie vamos a tener dos sujetos, un nudo propietario y un superficiario. Es una terminología similar a lo que es el usufructo, donde tenemos nudo propietario y tenemos usufructuario. Bueno,
Después vamos a ver que inclusive a las superficies se le aplican de manera subsidiaria las normas del usufructo en algunos supuestos. Entonces, tenemos una propiedad separada, tenemos una suspensión del principio de accesión, donde evidentemente el dueño del terreno no va a tener derecho sobre lo plantado, lo construido o lo forestado. Bien. Hablamos de una suspensión, no estamos hablando de un quiebre total. ¿Por qué? Porque estamos frente a un derecho real que es temporal. Por lo tanto, cumplido el plazo previsto, este principio de accesión vuelve a cobrar su completa vigencia. ¿Bien? Tema emplazamiento. Y acá es donde yo digo que a los agrimensores principalmente les va a interesar. Todos recordarán que los derechos reales son derechos sobre cosas. Res es cosa, es decir, los derechos reales, yo siempre le digo a los alumnos de grado que al principio la materia parece difícil, pero después son concretos, porque estamos hablando de los derechos sobre cosas, y las cosas son objetos materiales. Yo ya les dije, por las características de este derecho, que se va a referir siempre a inmuebles, no a cosas muebles. Puede constituirse sobre todo el inmueble. Si es sobre todo el inmueble, no necesariamente toda la plantación, toda la forestación o toda la construcción se va a realizar en todo el inmueble, pero sí se necesita que haya utilidad. Sobre una parte determinada del inmueble. Esto es una de las incorporaciones que se hace en el Código Nuevo, en el Código Civil y Comercial, en el artículo 1883, cuando refiere al objeto de los derechos reales, dice que los derechos reales pueden ser sobre todo una cosa, sobre una parte materialmente determinada. Aquí no hay duda que necesitamos un plano que determine cuál es la parte de ese inmueble sobre el cual va a recaer la superficie. Inclusive vean que puede ser sobre el espacio aéreo o sobre el subsuelo. Es decir, yo puedo constituir la superficie, que el superficiario tenga la facultad de construir cocheras subterráneas y que en el espacio aéreo conserve sus totales facultades el titular, o a la inversa, o que sea sobre el espacio aéreo y no sobre el subsuelo. E inclusive puede ser sobre construcciones ya existentes aún dentro del régimen de la propiedad horizontal. Es decir, vamos a ver en el caso de la propiedad horizontal las distintas diferencias respecto a si la superficie se constituye sobre la unidad, si el objeto es la unidad de pH, o si el objeto es una parte común. Inclusive esto se va a relacionar con el derecho a la sobrelevación. Inclusive ustedes verán que los derechos reales no son islas separadas, sino que empieza a haber relaciones entre diferentes derechos reales de manera también conjunta. Es un derecho real temporal. ¿Por qué aclaro que es temporal? Los derechos reales pueden ser perpetuos, como es el dominio, sin límite de tiempo. Pueden ser vitalicios, como es, por ejemplo, el usufructo, en el caso de las personas humanas, o puede ser temporal. Y acá hay todo un tema con el plazo. El código prevé plazos máximos, no establece plazos mínimos. Establece un plazo máximo de 70 años para construir y de 50 años si es para plantar o forestar. No establece plazos mínimos, lo que no quiere decir es que la superficie siempre se tenga que constituir sobre estos plazos máximos. Del título de constitución podrá surgir que se constituye por un plazo más acotado. Eso no hay ningún inconveniente, va a surgir del título. No se podría en el título consignar desde ya un plazo más extenso. Y sí se puede determinar la prórroga, pero si se autoriza la prórroga, nunca podrá hacerse con un horizonte de años mayor al máximo legal. 70 y 50 años son plazos prolongados. Parte de la doctrina entiende que podrían haber sido aún plazos más extensos. ¿Por qué la importancia de que el plazo sea verdaderamente extenso en la superficie? Porque yo cuando comencé les decía que la superficie va a responder o puede dar una solución a distintos tipos de emprendimientos inmobiliarios. Por ejemplo, emprendimientos hoteleros, donde una determinada cadena de hoteles le interesa instalar un hotel en determinado lugar, pero por un determinado tiempo. ¿Por qué? Porque desconoce si dentro de 80 años vamos a seguir teniendo turismo en esta zona, si va a seguir siendo un lugar turístico o no, o sencillamente porque le sale más caro la reforma del hotel que la construcción de uno nuevo. Digo, puede haber distintos fundamentos. Tenemos que tener plazos por delante que sean verdaderamente prolongados. ¿Por qué? Porque tenemos
que prever que en algunos casos esa construcción va a llevar tiempo y la explotación de esa construcción es lo que después le va a redituar al superficiario que puede percibir los frutos, como dijimos al comienzo. Bien, esto también se podría aplicar a empresas que hacen el desarrollo de energías o que hacen investigaciones o que trabajan sobre recursos que no son renovables, pero necesitan instalarse en un lugar, necesitan montar talleres, alojamientos, estacionamientos, etcétera, pero saben que ellos van a estar ahí por un determinado momento. Por lo tanto, ¿qué quiero decirles con esto? Que si nosotros pensamos en este tipo de emprendimientos importantes, pensar en 70 o 50 años, estamos hablando de plazos que son largos. No estamos hablando de plazos tan acotados, no estamos hablando ni de 10 ni de 20 años. Más allá, lógicamente, que se podrían acotar. Bien. Por eso es que la doctrina, en principio, dice la superficie recién ahora está empezando a transitar, es un derecho que apenas tiene 4 años. Siempre hay tiempo para prolongar los plazos, pero estos plazos no están mal. Hay que pensar también que establecer plazos muy prolongados implica una desmembración del dominio importante por mucho tiempo, que esa es otra cuestión. Es decir, ustedes piensen que es como, haciendo un paralelo como el usufructo, el nudo propietario queda con sus facultades muy acotadas. Por lo tanto, también habría que analizar si es conveniente prolongar estos plazos y que ese dominio quede desmembrado por tanto tiempo. El tema de los legitimados. ¿Quiénes pueden constituir el derecho de superficie? No hay dudas que el dueño lo puede constituir, el titular del derecho de dominio, en sus distintas fases, como les decía, sobre subsuelo o sobre el espacio aéreo. Tema condominio. Ustedes recordarán que en el condominio, cada condominio ejerce su derecho por una parte indivisa. Y la parte indivisa es una parte ideal. No es una parte materialmente determinada. No hay dudas de que para constituir la superficie se requiere la unanimidad de todos los condóminos, porque implica de parte de los condóminos el ejercicio de su derecho sobre una parte materialmente del inmueble. Tema propiedad horizontal. Acá hay dos aspectos a tener en cuenta. ¿Qué ocurre si quien quiere constituir la superficie es el titular de una unidad funcional? Si pensamos en la PH clásica, los edificios, es muy difícil que en esa unidad funcional pueda plantar, pueda forestar, y las construcciones que podrá hacer van a estar sumamente limitadas. Por lo tanto, en la práctica uno ve muy dificultoso que eso se pueda llevar a cabo. Sí estaría la posibilidad de que sea sobre partes comunes, lo cual tendrá que ser habilitado por todo el consorcio, decidido por unanimidad, porque esa construcción, desde ya que va a variar porcentuales, va a variar superficies, etc. Y la otra cuestión que se relaciona con esto, que algunos autores dicen, si el legitimado es el titular de del derecho de propiedad horizontal, ¿qué ocurre entonces con los titulares de los conjuntos inmobiliarios? Ustedes sabrán que este nuevo código incorpora lo que son los conjuntos inmobiliarios. Es un derecho real que viene a regular, a dar una solución a todos los barrios privados, clubes de campos, parques industriales, que antes verdaderamente estábamos frente a una laguna legislativa. Ustedes sabrán, principalmente digo los agrimensores, cuando hacían los planos, bueno, dominio en el lote, condominio en las calles, y después las figuras de transferir las partes comunes a una empresa, a una sociedad de la cual el adquirente del lote adquiría acciones en esa sociedad y después se constituían servidumbres. Y era toda una forma de darle solución legal a algo que la sociedad había avanzado y el derecho no lo había acompañado. Cuando el legislador con buen criterio dice vamos a dar una solución a esto y vamos a regular los conjuntos inmobiliarios, los regula como un derecho real autónomo. Si nosotros vemos la enumeración de los derechos reales dice conjuntos inmobiliarios, y cuando empezamos a ver la regulación de esos conjuntos inmobiliarios dice que se aplica una propiedad horizontal especial. Y ahí, doctrinariamente, hay toda una cuestión de entonces, ¿son autónomos los conjuntos inmobiliarios o estamos hablando de una especie de propiedad horizontal? Porque si estamos hablando de una especie de PH, que parecería que es lo que dice el código, es esto, se aplica lo previsto en conjunto inmobiliario, salvo lo determinado en propiedad horizontal. ¿Por qué menciono esto? Porque por esta crítica a la autonomía de los conjuntos inmobiliarios, por tratarse de una propiedad horizontal especial, hay quienes consideran doctrinariamente que el titular
de un conjunto inmobiliario es un titular de una PH y podría constituir superficie. ¿Se entiende? Entonces, ahí sí estamos hablando de una parcela donde a lo mejor ese titular lo faculta al superficiario que construya una industria, porque es un parque industrial o una fábrica. Entonces, bueno, son cuestiones que surgen justamente por estos criterios doctrinarios, ¿sí? El tema de los conjuntos inmobiliarios, parte de la doctrina entiende que podría estar incluido dentro de los legitimados en este aspecto. Forma de constitución. Desde ya, la forma de constitución por excelencia es el contrato. En ese contrato vamos a saber qué puede hacer el superficiario. Puede plantar, puede forestar, puede construir, porque desde ya que la superficie puede ser para plantar y no para forestar o construir o viceversa. Ahora, si es para plantar o es para construir, ¿qué va a plantar? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué tipo de construcción va a hacer? ¿Cuántos metros cuadrados? ¿De qué característica? Todo eso, cuanto más especificado esté en el título, mejor, porque va a evitar conflictos futuros. Lo mismo que el tema del plazo, quién va a ser el superficiario, es decir, es un contrato, es un derecho que va a surgir contractualmente, que puede ser oneroso o puede ser gratuito. En todos los ejemplos que yo anteriormente les puse, uno piensa en grandes emprendimientos donde sin duda hay una onerosidad, hay un canon que tendrá que pagar el superficiario, ya sea anual, ya sea mensual o como se pacte. Pero esto no quita a que también puede ser gratuito, que haya una liberalidad. Les pongo un ejemplo, que una persona que tiene determinada cantidad de hectáreas linderas con un club o con una escuela quiera que durante un determinado tiempo ese club o esa escuela haga uso de una parte de esas hectáreas. ¿Para qué? Para canchas de fútbol, para una huerta. Bueno, son cuestiones que se podrían dar y ahí no hay un ánimo obviamente oneroso, ¿sí? Por eso es que la liberalidad o el ánimo gratuito podría estar presente. Se puede transmitir por actos entre vivos o por causa de muerte, eso está claro. Y hay una cuestión muy particular respecto de la usucapión o prescripción adquisitiva, la conocerán. Cuando tenemos la usucapión en la prescripción adquisitiva, hoy el código lo regula con los mismos requisitos que tenía el código de Vélez. Estamos frente a una usucapión breve o una usucapión larga. La breve es la que requiere justo título, posesión y buena fe. En el caso del tiempo se exigen los 10 años. La usucapión breve fue la que siempre se utilizó para sanear los defectos del título. ¿Por qué? Porque tenemos un justo título, no tenemos un título suficiente. Y el justo título es el que tiene la forma que exige la ley, que en este caso ser inmueble va a ser escritura pública, pero el defecto está en la persona que lo constituyó. O no era capaz o no era legitimada. Entonces siempre la prescripción breve se usó para sanear el defecto que tiene justo título. La prescripción breve está reconocida como un modo de adquisición de la superficie. El tema se plantea en la prescripción larga, en la de 20 años, porque en este aspecto el código lo prohíbe. Y esto es algo que ha generado distintas opiniones. ¿Por qué? Porque la usucapión es un modo de adquisición de derechos reales que se ejercen por la posesión y que sean principales. Cuando digo que sean principales me refiero a que no sean los derechos reales accesorios, que son los de garantía. Por ende, cuando surge esta prohibición, la doctrina dice, ¿y cuál es el fundamento? ¿Por qué no se puede adquirir la superficie si se puede adquirir el usufructo? Lógicamente que ustedes me dirán o estarán pensando en todas las usucapiones que hemos hecho, la persona adquiere el dominio, no adquiere el uso. Bueno, pero eso es otra cuestión, de que generalmente se adquiere el dominio. Lo cierto es que en la usucapión se pueden adquirir todos los derechos reales principales y que se ejerzan por la posesión. En esto la doctrina nunca entra un fundamento de cuál es el motivo por el cual existe esta prohibición en la superficie y no en los otros casos. El mes pasado, 26 y 27 de septiembre, se llevan a cabo en la ciudad de Santa Fe las Jornadas Nacionales de Derecho Civil. El tema en la Comisión de Reales fue prescripción adquisitiva y en las conclusiones por mayoría se decidió que esta prohibición no debería ser tal y que se debería poder adquirir la superficie por prescripción adquisitiva. Bien, es un tema lógicamente que el código lo prohíbe. Facultades del superficiario. El superficiario tiene la facultad de uso y de goce. El goce, recuerden que es lo que refiere a la percepción de frutos tanto naturales que se puede dar con las plantaciones o forestaciones, como también frutos civiles, que podría ser el resultado de un canon locativo. Tiene la disposición material, realizar plantaciones, realizar construcciones, y tiene disposición jurídica. Cuando recién hablé de los frutos, les dije percibir un canon locativo, es decir,
el superficiario, dentro de lo que son los derechos personales, puede celebrar un contrato de locación, puede celebrar un contrato de comodato, pero lo más relevante me parece es que el superficiario tiene la posibilidad de constituir derechos reales. ¿Cuáles? Principalmente dos. El superficiario puede construir y afectar al régimen de propiedad horizontal y transferir, por ejemplo, esas unidades, salvo prohibición en el título de constitución. Es decir, habría una persona que está adquiriendo una unidad de PH, pero la está adquiriendo del superficiario. Por lo tanto, desde ya que la vigencia de su derecho va a estar limitada a la vigencia del derecho de superficie. Esto es algo que quien contrata conoce perfectamente, que está contratando con el superficiario. Es decir, esto no va a ser algo desconocido. Es un cambio un poco de paradigma, porque uno dice, pero ¿cómo? Estoy adquiriendo una unidad de PH y no la estoy adquiriendo para siempre, sino que la adquiero, la compro, pero sé que en un determinado tiempo este derecho se extingue. Sí, es la particularidad de la superficie. Obviamente que esta persona que está adquiriendo esa unidad en PH de un superficiario la está pagando más barata que si la adquiere del dueño. Y en determinados casos eso puede ser muy útil. ¿Por qué? Porque es una empresa que tiene previsto desarrollar un determinado proyecto en Rosario y estar 20 años, no más que eso. O sencillamente porque me interesa comprar una oficina y no tengo la totalidad del dinero para comprar una oficina y ser dueño, o sea, tener un dominio perfecto, pero me sirve adquirirla por 30 o 40 años. Estamos hablando de plazos muy extensos. Entonces, en determinados casos puede ser una solución. Lo que pasa es que también de parte de nosotros implica un cambio de paradigma porque tenemos que ver esa propiedad como una propiedad limitada en el tiempo. Y hay una cuestión muy particular que es interesante, la posibilidad que tiene el superficiario de constituir derechos reales de garantía respecto de su derecho. ¿Y esto por qué se da? Nosotros, cuando vimos la forma de constitución, decíamos que puede ser gratuito o oneroso. En la mayoría de los casos pensamos que va a ser oneroso, lo cual va a implicar de parte del superficiario el pago de un canon. Y luego ese superficiario va a tener que realizar la construcción, la plantación, la forestación o bien explotar, lo cual le va a llevar, le va a implicar un gasto. Y en ese caso es cuando el superficiario puede necesitar crédito. Y siempre para la obtención del crédito, la mejor garantía, en este aspecto lo que mayor seguridad da al acreedor, son las garantías reales. En ese aspecto, ustedes recordarán, lógicamente si estamos dentro de lo que es un inmueble, ustedes tendrán en cuenta que las únicas garantías posibles serían la hipoteca o la anticresis, desde ya. La anticresis no tiene mucha aplicación, por ende nos vamos a limitar a lo que es la hipoteca. El objeto de la hipoteca es un inmueble. Eso ha sido así siempre. Ahora bien, ustedes recordarán los dos planos de la superficie que vimos en un comienzo. Si estamos frente a una propiedad superficiaria donde hay plantación, donde hay forestación o donde hay construcción, estamos frente a un inmueble. Porque los inmuebles son inmuebles por accesión, que es todo lo que es mueble pero que se encuentra inmovilizado con carácter a perpetuidad, y también inmuebles por naturaleza, todo lo que está orgánicamente adherido del suelo. Por ende, si tengo propiedad superficiaria, puede ser objeto de una hipoteca. La gran novedad legislativa en este nuevo código es la posibilidad que se prevé de hipotecar el derecho a plantar, a forestar o a construir. Es decir, es la primera vez que tenemos una hipoteca cuyo objeto no va a ser un inmueble, sino cuyo objeto es un derecho. Esto está previsto en la parte general, en el objeto de los derechos reales, la posibilidad que un derecho real tenga como objeto un derecho siempre que la ley así lo autorice. Y en este caso en puntual, la ley lo está autorizando. Por lo tanto, desde ya que el crédito que obtiene el superficiario no va a ser el mismo crédito que obtiene un dueño que va a constituir una hipoteca sobre su casa, pero es una garantía y el crédito lo va a obtener y es una forma también de fomentar al superficiario la inversión. Ese es el motivo por el cual se lo ha regulado de esta forma. Bueno, ya llegamos a lo que refiere a la extinción. La superficie se puede extinguir por renuncia. Recuerden que jurídicamente la renuncia tiene que ser un acto formal, es decir, no es suficiente el decir no uso la cosa o dejo de explotarla. El vencimiento del plazo desde ya, el cumplimiento de una condición resolutoria. Las condiciones resolutorias son hechos futuros e inciertos, que si en este caso se cumple, el derecho se extingue. La consolidación, el supuesto en que el superficiario adquiera la nuda propiedad, una misma persona reuniendo ambas calidades.
el no uso por 10 años. Esto es propio de los derechos reales sobre cosa ajena. Es decir, lo que piensa el legislador o lo que tiene en cuenta es las cosas tienen que ser productivas, las cosas tienen que circular en el comercio, las cosas tienen que producir frutos. Si hay un superficiario que no la hace productiva y estamos previendo un plazo de 10 años, lo cual es bastante prolongado, ¿qué prevé el legislador? La extinción de ese derecho para que la cosa vuelva al nudo propietario, es decir, extinguida la superficie, el nudo propietario recupera la plenitud de su derecho. Recordarán cuando han estudiado los caracteres del dominio, el de la elasticidad. Cuando el derecho de dominio es grabado, las facultades del dueño se contraen. Es muy gráfico. Y una vez extinguido, recupera en plenitud sus facultades. La destrucción de la propiedad superficiaria sin reconstrucción, 6 años si es superficie para la construcción y 3 si es para plantar o forestal. Lógicamente, estamos pensando en un supuesto un siniestro, un terremoto, un incendio que genere una destrucción. Efectos de la extinción. Vuelve a tomar total plenitud el principio de la accesión. Es decir, la plantación, la forestación o la construcción vuelve a ser propiedad del dueño. Es decir, el dueño recupera en plenitud sus facultades. Derechos reales y personales constituidos por el superficiario se van a extinguir en la medida en que se haya cumplido el plazo. Desde ya que si los derechos reales si el derecho de superficie se extingue con anterioridad, por ejemplo, porque el superficiario renuncia, estos derechos reales y personales deberán ser respetados por el nudo propietario, pues si no se generaría una situación de inseguridad jurídica total. Y se prevé lo que el Código denomina indemnización, que técnicamente no es una indemnización porque no hay daño. ¿En qué consiste? El Código, el análisis que hace es el siguiente. El dueño del inmueble, quien antes era nudo propietario, recupera el inmueble y lo recupera con una plantación, con una forestación, con una construcción. Entonces llama una indemnización al valor agregado que ha invertido el superficiario, es decir, en desinteresarlo, basado principalmente en el enriquecimiento sin causa. Esto es a opción de partes, es decir, las partes podrían establecer en el título de constitución que no va a haber esta indemnización, entre comillas, por así llamarla. O las partes podrían decir que sí, que la va a haber y que los criterios van a ser los siguientes para su cálculo. O bien, el Código prevé tener en cuenta las mejoras incorporadas durante los últimos 2 años, deduciendo la amortización. Bien, con esto hemos hecho un paneo, digamos, de lo que es el derecho de superficie. Es un derecho que el Código lo incorpora y que dentro de lo que es la modificación en los derechos reales que ha introducido el nuevo Código Civil y Comercial, es uno de los derechos más novedosos. Algunos autores dicen que es el derecho del futuro, porque realmente la superficie tiene un plano bastante amplio de facultades y de posibilidades de derechos a constituir o realizar desde el punto de vista de actos materiales. Me pareció interesante plantearlo en estas jornadas porque considero que es uno de los derechos reales menos conocidos, que es un derecho real que a todos los que estamos aquí presentes nos toca desde el ejercicio de la profesión de cada uno, se relaciona con todas las áreas. Y bueno, y considero que en estas jornadas de capacitación es útil traer a veces cosas que sean un poco más novedosas, más allá de que desde luego está regulado en el Código Civil y Comercial, lo cual es legislación de fondo. Les agradezco de ya la atención. No sé si hay alguna duda o alguien que quiera hacer alguna pregunta, acotación. Sí. Sí, varias cosas en una que supongo que tendrán varias respuestas. ¿Qué pasa cuando un hijo construye detrás del padre y los códigos urbanos impiden una división normal? Vos cuando te... Sí. Se puede hacer inclusive teniendo en cuenta que ese hijo, pasado cierto determinado tiempo, va a ser heredero, con lo cual lo único que está haciendo es una cuestión legal como para tener alguna ventaja en cuanto a crédito y demás. Bueno, me imagino que su pregunta responde a lo que es la subdivisión de la tierra y a las medidas mínimas que establecen las provincias o las localidades por una normativa local. Y en esos casos, la solución, si ya está construido, es el sometimiento a propiedad horizontal. Si interpreto que el terreno es del padre, pero la construcción la ha hecho el hijo. Desde el punto de vista notarial, si en esa familia hay varios hijos, yo tomaría algún recaudo respecto al hijo que no construyó ahí, porque más allá de que esa unidad construida
se le transfiera a quien la hizo, el padre le estaría donando el terreno, en cierta forma, ¿no? Entonces, bueno, por eso yo hago una mirada más notarial desde el punto de vista de no descuidar lo que en un futuro podría ser una legítima. Pero interpreto que la pregunta apunta a eso, a lo que es la subdivisión, y en ese caso... Al uso del derecho de superficie en ese caso. Sí, yo lo resolvería por la PH. ¿Por qué no por la superficie? Porque si el hijo construyó y el padre le constituye una superficie, podrá el hijo durante un periodo de tiempo disponer material y jurídicamente de esa construcción, pero cumplido el plazo, vuelve el padre. Es decir, no resolvería, me parece que acá la cuestión sería que también definitivamente al hijo, ¿no? Son 70 años. Sí, pero bueno, si la idea es que quede al hijo, tiene que tener en cuenta que transcurridos esos 70 años, vuelve a la sucesión. Por eso me parece que no iría por la superficie, más allá de las particularidades del caso, ¿no? Sí. Yo tengo duda con respecto a la prescripción adquisitiva. Sí. Porque, a ver, yo digo esto, ¿no? Vos tenés el derecho real de superficie y ¿cuándo aplicarías la prescripción adquisitiva? Porque no sería, no se podría interpretar como un doble juego. Yo tengo el derecho real de superficie y resulta que después de 20 años me voy a... No, sería para el caso de un tercero que quiera adquirirlo, a quien no se le ha constituido la superficie. Es el caso de la persona que construye un inmueble, usa y dispone del inmueble, han transcurrido los 20 años, lo quiere prescribir, lo cual hoy ojo que está prohibido, lo quiere prescribir, pero quiere prescribirlo con ánimo de superficiario, no de dueño. Esa usucapión, prescripción adquisitiva para adquirir la superficie va a ser respecto a un tercero. Distinto de la usucapión breve. Pero digamos que va a seguir siendo superficiario. Va a seguir siendo superficiario. Adquiriría el derecho de superficie, pero hoy esa situación... Yo entendí que adquiría el derecho real de dominio, no. Bueno, hoy no está previsto que con la usucapión larga se pueda adquirir el derecho de superficie. Es decir, solamente se aplicaría la breve cuando hay justo título. Gracias. No, de nada. Bueno, les agradezco la atención y le cedo mi lugar al doctor Cosari.